Hola, hola. Bienvenidos a un programa más de Escudriñando las Sagradas Escrituras. Le damos la bienvenida a todos los que están sintonizando y agradecemos al Señor, a nuestro Señor Jesucristo, por esta oportunidad que nos brinda y sobre todo en el día de hoy en que vamos a hablar de Él, en que vamos a aprender de lo que significa realmente la Navidad y qué deberíamos hacer en esa noche tan maravillosa, tan grandiosa donde nos regaló a su Hijo. Bien, como les digo, primeramente la honra a nuestro Señor por permitirnos a través de estos medios de estar junto a ustedes en su hogar, en su intimidad y poder que ustedes conozcan de la palabra y conozcan de Dios y conozcan de las maravillas y los portentos y las promesas que tiene Dios para nosotros. Le damos gracias al Señor por lo que Él está permitiendo, la expansión de esto, porque hemos empezado aquí en Yungay, pero ahora estamos a varias comunas, varios pueblos, en la que se está extendiendo esto y le está llegando la palabra a muchas personas. Le damos gracias al Señor. Bien. Vamos a comenzar, vamos a parar en el tema que el Señor nos tenía de la fe y de la oración, para dedicarnos al tema que hoy el Señor nos muestra y que tenemos que conocer, que es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa la Navidad? ¿Cuál es el objetivo de la Navidad? ¿Qué significa la Navidad? Y cómo deberíamos reaccionar esa noche de amor. Vamos a ir a unas instancias en las que el Señor nos muestra que muchas veces nosotros nos afanamos. El afán nuestro es que en ese día, esa noche, haya buen alimento, pavo si es posible, y además que regalos para la familia, los amigos y todo, y eso es hermoso, porque eso quiere decir que Dios nos ha puesto en nosotros el amor, la misericordia. Entonces ese es un día de misericordia, de amor, y la manifestamos en regalos, en regalos para nuestros hijos, para nuestro padre, para nuestra madre, para los amigos, para las personas que necesitan además. Entonces es una noche de amor, maravilloso. Y lo vamos a aprender de lo que el Señor me ha mostrado en el sentido de qué significa la Navidad. Nos vamos a ir primero a una cita bíblica que está en Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 3. Juan capítulo 1, versículo... Perdón. Juan 3, 16. Estoy equivocado. Después me va a llevar a la otra. Juan 3, capítulo 3, versículo 16. Siempre les he dicho yo que ustedes en su casa traten de tener un cuadernito, una hoja donde ir anotando estas citas para que vayan y las puedan leer, puedan encontrarlas, buscarlas, incluso hasta por YouTube ahora, por Google, pueden ir a las citas nombrando una parte de lo que es la cita y le va a indicar dónde está. Pero nosotros también se lo indicamos, incluso va en lo que es la presentación de todo esto. Entonces, capítulo Juan 3 y versículo 16. ¿Qué nos dice en el versículo 16 el Señor? Dice de esta manera. Mi señora, que es la que me ayuda en la lectura todos los días que tenemos el programa, hoy no pudo estar por el hecho de que ella trabaja, pues lo estamos grabando ahora en la mañana, porque era necesario grabarlo en esta fecha en que esto está manifestándose.
Entonces dice, porque de tal manera, vamos a ver el amor que tuvo Dios con nosotros y nos hizo un regalo, y aquí está manifestado. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado. ¿Qué es dar? Es regalar. Es lo que hacemos nosotros con nuestros hijos, con nuestro padre, con nuestra madre, con nuestros amigos. El amor está manifiesto en el corazón. ¿Por qué? Porque esa noche comprendimos el amor que tuvo Dios con nosotros. Por eso dice, está hablando Dios aquí. Porque de tal manera amó Dios al mundo, o sea, no a algunos nomás, sino que a todo el mundo nos amó. Dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Aquí está la razón. Para que todo aquel que en Él cree, en Jesucristo, en el que vino a nacer, en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí ya hay una promesa de Dios. Ahí ya hay una promesa de Dios, que todo aquel que cree en Jesucristo, lo acepta y lo hace su Señor y su Salvador, entonces ha pasado a llamarse Hijo de Dios. ¡Qué maravilloso! Ese es el regalo más grande que podemos recibir de Dios. El amor de Dios estaba manifestado en esa noche de amor. Ya, dice, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. O sea, nosotros somos pecadores, no hay ninguno en la tierra que no haya pecado. Pero vino a nacer nuestro Señor Jesucristo no para condenarnos, no para apuntarnos, sino que, mire lo que dice, porque no envió Dios a su Hijo, no lo envió al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo, todos nosotros, sean salvos por Él. Y Jesús lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Entonces aquí lo está diciendo de antemano. Lo dice para que todo aquel que lo acepte, entonces no se pierda, mas tenga vida eterna. No vino a condenarlo. Somos pecadores, no éramos dignos, pero no nos vino a condenar, sino para que todo, dice, para que el mundo sea salvo por Él. Y dice, el que en Él cree no es condenado. Esto es otra promesa. Va a haber condenación, pero el que cree en Él no va a ser condenado. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree, el que no lo acepta, el que dice que no es el Hijo de Dios nomás. Es Jehová. No, era Dios y lo vamos a ver que era Dios realmente. Dice, el que cree entonces en Él no será condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. O sea, qué terrible. No conocer al Señor, no conocer a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador, como nuestro Redentor, y no ser agradecido en esa noche de amor, estamos mal. Si le damos más gloria al viejito pascuero, que hoy le mostramos a los niños que entra incluso hasta por una chimenea, y que si no por la puerta de la ventana, pero él es el que anda haciendo. Qué mal le enseñamos a nuestros hijos, qué mal, porque el que realmente pone el amor en las personas es Dios. Esa misma noche que vino a nacer nuestro Señor Jesucristo, ya estaba mostrando su inmenso amor hacia la humanidad. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! Ay, y vamos a ir ahora a lo que se decía de nuestro Señor Jesucristo. Cientos de años antes había un profeta que era Isaías, que él recibió de Dios y lo profetizó de que esto iba a ocurrir. Vamos a ir a esa cita para poder entender
que ya Dios se estaba preocupando de nosotros cientos de años antes de lo que iba a suceder. Vamos a ir a Isaías, el profeta Isaías, capítulo 7, versículo 14. Miren qué precioso. Esto, toda la Biblia, yo les digo, toda la Biblia es una maravilla. Es precioso, para mí es precioso todo lo bíblico. Y aquí, ¿cómo entender que hombres que vivieron cientos de años antes anunciaron lo que iba a venir? Nosotros lo hemos vivido 2000 años antes, 2000 nomás, pero cientos de miles de años ya venía diciéndose. Vamos a ir capítulo 7 entonces, versículo 14. ¿Qué nos dice ahí? Anoten en su Biblia, por favor. 7:14. ¿Qué nos dice la palabra de Dios ahí? Dice, por tanto el Señor mismo os dará señal. Nos va a dar una señal. O sea, ahí le estaba hablando a sus discípulos, ahí le estaba hablando a los que le creían, a los que hacían la voluntad de Dios. Y era Isaías, era el que más obedecía, y el que creía, entonces recibía palabra de Dios, y esa nos transmitía a nosotros. Por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen, dice, concebirá y dará a luz un hijo. Miren qué maravilloso. 700 años antes de Cristo, ya él venía diciendo, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¡Qué maravilloso! ¡Aleluya! Y dice, esto, o sea, la traducción de Emmanuel, esto es Dios con nosotros. O sea, ¿quién iba a estar con nosotros? ¿De qué manera iba a estar? A través de el Hijo que nos regaló. Él estaba en el Padre y el Padre en él. O sea, oh bendito Dios, cuando Felipe andaba medio desorientado y decía, tanto hablas de tu padre, le recriminó a nuestro Señor Jesucristo. En una cita bíblica está registrado, dice, y tanto nos hablas de tu padre, oye, muéstranos al Padre y quedamos tranquilos, muéstranos al Padre. Y él le dijo, Felipe, tanto tiempo me conoces y todavía realmente no me conoces como soy. Le dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Oh, aleluya. Ahí le está diciendo lo que era realmente Él. Era Dios mismo, por eso hacía tantos milagros. Entonces, ahí ya él venía anunciando, Isaías venía anunciando lo que iba a suceder. Una virgen, se cumplió. Un hijo, se cumplió. Era una virgen, o sea, no había sido utilizada, no había sido una relación matrimonial con nadie, sino que el Espíritu Santo vino a ella, y lo vamos a ver, ¿ya? Pero antes vamos a ir a otra profecía de Isaías. Isaías capítulo 9, anoten, Isaías capítulo 9, versículo 6. Vamos a ir a ver ahí cómo lo identificó, cuáles iban a ser los nombres que iba a tener el Hijo de Dios, que dicen algunos hijo, no, era Dios. Y aquí lo dice en el capítulo 9, versículo 6, vamos a leer. Miren qué maravilloso. Porque un niño nos es nacido. ¿Nació o no nació? Aleluya. Porque un niño nos es nacido. Hijo nos es dado. O sea, fue regalado por Dios. Porque Él se sacó las vestiduras de divinidad y vino, se encarnó, lo dice en su palabra, se encarnó y vimos su gloria. Oh, aleluya, lo vimos.
Bendito Dios. Entonces dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, o sea, regalo. Y el principado sobre su hombro, el principado, ¿qué es lo que es principado? Reinado. En su hombro iba a venir. Dice, y se llamará su nombre. Miren los nombres que iba a tener nuestro Señor Jesucristo. Dice, ya dijimos, Emmanuel, ese es un nombre, pero mire aquí, dice, y se llamará su nombre admirable. Claro, pues nos íbamos a admirar. ¿Por qué? Por los portentos, los milagros, las maravillas, aunque él no tenía parecer y se vestía humildemente y nació humildemente ahí en medio de los animales. O sea, no nació en un edificio de valor y no nació así, sino que nació humildemente. Entonces dice, y se llamará su nombre admirable. ¿Qué más? Consejero. O sea, ¿qué es consejero? Nos iba a dar consejo, nos iba a enseñar, nos iba a dar dirección. A eso vino nuestro Señor Jesucristo, a enseñarnos, a darnos dirección, a mostrarnos ejemplo de lo que era una relación con el Padre. Él era el Padre, pero Él vino de esa manera, pero para enseñarnos una relación con el Padre. Consejero, y aquí miren esta palabra, que algunos no creen. Dios fuerte. Otra vez, Dios fuerte. Aleluya. O sea, ¿era Dios o no era Dios? Si ya lo estaba anunciando Isaías, Dios fuerte. Y miren, no, es que Él no es el Padre. Él era el Hijo nomás. Y miren, dice aquí, Padre eterno. No, Jesús no es eterno. Jehová es eterno. El Padre es eterno. No, pues si aquí dice, Padre eterno. Eso era su nombre de nuestro Señor Jesucristo, anunciado por Isaías, guiado por el Padre. Aleluya, Padre eterno. Y príncipe de paz. ¿Y qué dijo Jesús antes de irse? Dijo que nos iba a dar la paz. La paz os dejo, la paz os doy. No como el mundo la da, sino que de la forma que Él la da. La paz que sobrepasa, dice, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz nos regaló. Que cuando vienen adversidades a nuestra vida, cuando vienen dificultades y creemos en el Señor y acudimos a Él y clamamos a Él, Él nos da la paz. Pero la paz que sobrepasa todo entendimiento humano. Porque muchos dirán, oye, mire la tranquilidad que tiene y la paz que tiene y mire lo que está pasando. Claro, porque Dios la da. Porque esa es la promesa de Dios. Ahí hay otra promesa de Dios. Esa es otra promesa de Dios. Aleluya. Bendito sea Dios. Vamos a ir ahora a otros cientos de años más, y no al mismo profeta, sino que ya otro profeta que también anunció hasta el lugar donde Jesús iba a nacer. ¡Qué increíble! Ellos no lo vieron, pero sí lo pudieron decir porque eran guiados por el Espíritu Santo. Vamos a ir a una cita. Vamos a ir primero a ver el anuncio del nacimiento de Jesús, pero después vamos a ir al profeta, que él dijo que iba a nacer en Belén, de Efrata, pequeña entre las naciones, pero ahí iban a nacer, y todo se cumplió. Vamos a ir a Mateo, capítulo 1 primero. Mateo capítulo 1, donde ahí se cumple lo que nuestro Señor Jesucristo venía anunciando. Mateo capítulo 1. Mateo capítulo 1, versículos 18 al 23.
18 al 23. Tiene un título esto. Tiene un título esto. ¿Cuál es el título? 1:23, nacimiento de Jesucristo. O sea, lo que anunciaban, hijo nos será dado, hijo de una virgen, nacido de la virgen, todo eso se cumplió ahí. Lo que anunciaban los profetas 700 años antes de Cristo. Dice, el nacimiento de Jesucristo fue así, de esta manera. Dice, estando desposada María, su madre, con José, o sea, no es que hubiera estado con esposos ya, no es que hubieran tenido relación sexual, no, solo así nomás, anunciado de que iba a ser su esposa, pero no tenían todavía comunión. Entonces dice, con José, o sea, María estaba ahí anunciada con José, antes que se juntasen, o sea, ahí explica de que no era que se hubiesen juntado todavía. Dice, antes que se juntase, se halló que había concebido del Espíritu Santo. O sea, no es que hubiera tenido relación con nadie, sino que había concebido, o sea, estaba embarazadita, pero ¿de quién? Del Espíritu Santo, que es Dios. Después lo vamos a ver todo eso. El Espíritu Santo es un estado de Dios. Dice, continúa, dice, José su marido, como era justo, era un hombre justo, un hombre de pensamiento de bien. Dice, un hombre justo, y no quería difamarla, no quería que pensaran mal de ella, no quería que la denigraran, entonces dijo, quiso dejarla secretamente. O sea, aquí yo la dejo tranquila nomás, porque ¿de quién será este hijo? No sé. La dejo tranquila. Dice, y pensando él esto, he aquí, miren qué precioso, maravilloso. Dice, y he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños. ¿Cómo habla Dios? Lo dice en la palabra, habla en sueños. No se presenta así, no nos habla en sueños, nos habla de distintas maneras, pero una de las formas es el sueño. Dice, se le apareció en sueño y le dijo, miren lo que le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, no temas, no tengas vergüenza, no tengas temor. Recibe a ella como mujer, porque lo que en ella está engendrado del Espíritu Santo es. O sea, no es tuyo, no es de nadie, sino que es del Espíritu Santo. ¡Qué grandioso! ¡Qué maravilloso! Para poder tranquilizar a José, que estaba pensando otras cosas. Y miren lo que le dijo el ángel, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. De esa manera lo vas a llamar, porque él, ¿por qué se llama Jesús? Esta es la razón. ¿Por qué va a ser llamado Jesús? Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Quiénes son su pueblo? Todos nosotros, todos. Y Él nos vino a rescatar de nuestra miseria. Él nos vino a rescatar. Todos somos pecadores, todos hemos fallado. Pero Él vino a eso, a rescatarnos. Bendito Dios. Todo esto aconteció, sigue la palabra, dice, todo esto aconteció para que todo esto aconteció, hermano, para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo. O sea, fue Dios el que le dijo al profeta, esto va a pasar, esto va a venir, por misericordia hacia la humanidad. ¿Qué iba a pasar? He aquí una virgen. He aquí una virgen, no era una mujer que hubiese tenido relación, no, una virgen. Virgen es que no ha tenido relación para nada. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre ahora Jesús y ahora Emmanuel. El profeta ya lo había dicho. Que traducido, ¿qué es traducido Emmanuel? Es Dios con nosotros. O sea, ¿quién era el que estaba con nosotros cuando Jesús nació? Y todavía, porque Él vive y vive por los siglos, es Dios mismo, manifestado de una manera.
Les voy a dar testimonio de las formas que Dios me mostró, esto que a mí no me cabía en mi cabeza, de el Espíritu Santo, de el Hijo y del Padre. Y Jesús decía, yo estoy en el Padre y mi Padre en mí, y el Espíritu Santo nos guía y nos lleva y nos ayuda a orar y todo. ¿Cómo es eso? O sea, son distintas formas, no sé. No. Y empecé a pedirle al Señor que me direccionara, que me mostrara qué era esto. Y ¿saben cómo lo hizo el Señor? De esta manera. Él hace preguntas, muchas veces hace preguntas. No es audible. Yo sería un mentiroso que les diga que audiblemente recibí esto de Dios, sino que es algo que sucede dentro de mi corazón. Siempre lo he dicho. Yo sería un mentiroso si digo que Dios habla conmigo audiblemente. No, algo ocurre dentro de mi corazón. Y ahí puedo entender lo que dice la palabra, que Él pone en el corazón, así como le puso que vino un ángel y de esa manera hace de otras maneras, pero en el sueño, de noche, y resulta que recibí en mi corazón una pregunta. ¿Cuál fue la pregunta? A ver, ¿tú cuántos hijos tienes? Señor, 7. Ya. Otra pregunta más. ¿Los 7 son obedientes? No, Señor. Ya. Esa fue una de las preguntas que me hizo ese día. Y me dijo, ¿y qué haces con los que son desobedientes? Bueno, unos son más que otros, Señor, pero al que de menos le hablo y obedece. Y a otro tengo que un poco repetirle 2 o 3 veces. Y con el que no obedece, bueno, a eso tengo que gastar más saliva, Señor, repetirle mucho más veces y a lo mejor hasta castigarlo y todas las cosas. Ya me dijo. Eso es la Biblia. O sea, hay muchos libros y libros que están direccionados hacia nosotros, pero me contestó lo otro también. Me dijo, a ver, ¿y el agua? A ver qué combinación química tiene el agua. Y como yo he estudiado mucho, le dije al tiro, H2O, Señor. Ya. Ahora el agua, esa agua que tú conoces, congélala. ¿Y qué sucede con ella? Señor, se vuelve sólida. Ya, perfecto. ¿Y su estado químico? Señor, sigue siendo H2O. Perfecto. Ya. Ahora calienta ese núcleo sólido. ¿Qué sucede? Se vuelve líquido, Señor. Y en estado líquido, ¿qué estado tiene? Sigue siendo H2O, Señor. Y ahora calentémoslo mucho. Sí, Señor. Bueno, se evapora, Señor. Se vuelve vapor. ¿Y el vapor qué estado tiene? ¿Qué estado? Sigue siendo H2O, pues, Señor. Ya me dijo. Eso es lo que Él me muestra de lo que sucede con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. O sea, ¿qué me muestra el Señor? Que son 3 estados, así como líquido, sólido y gaseoso, son 3 estados, pero sigue siendo H2O. Padre, Hijo y Espíritu Santo son 3 estados en que Dios ha manifestado al mundo, pero sigue siendo Dios. De esa manera me respondió el Señor. Así que tengo la plena seguridad que Jesús es Dios. Pero la Biblia lo dice. La Biblia lo dice, nos da respuesta. Dice, vamos a ir a Lucas. Lucas capítulo 2. Bendito sea el Señor. Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2. Vamos a ver el 4 al 20, porque ahí el Señor nos manifiesta
¿Qué nos manifiesta? Lo que sucedió realmente y detalladamente cómo sucedió y qué pasó y cuál fue la reacción de los que supieron. Y eso es lo que el Señor nos quiere enseñar hoy. Y a lo mejor va a llegar este programa atrasado porque tuvimos algunos inconvenientes, pero lo van a seguir viendo y van a poder comprender lo que quiere Dios de nosotros para que comprendamos lo que incluso hasta los ángeles hicieron. Ya, los ángeles y los pastores. A ver, capítulo 2, versículo 4 al 20. Vamos a leer del 4 al 20. Dice, título, Nacimiento de Jesús. O sea, aquí nos da los acontecimientos que sucedieron ese día. Aconteció, dice, en aquellos días que se promulgó un edicto para Augusto César. ¿Cuál fue? Que todo el mundo fuese empadronado. Esa fue la orden que dio. ¿Y por qué la dio? Porque temía ya, porque él conocía algo de la Escritura. Ahí nos vamos a saltar para no hacerla muy largo y nos vamos a ir al versículo 8 de Lucas, en el mismo capítulo 1. Dice, capítulo 2 de Lucas. Dice, los ángeles y los pastores. Ahí nos va a dar detallado de lo que pasó esa noche. Dice, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. O sea, ¿qué hacen los pastores? Cuidan los rebaños, los cuidan hasta en la noche. Entonces esa es su misión. Y esas son personas pobres, personas humildes, que solo viven de eso, de cuidando a sus animales. Dice, y he aquí, se les presentó un ángel del Señor. O sea, vino un ángel y se les presentó a esos humildes hombres, a esos humildes pastores que pastorean sus ovejas. Dice, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. ¿Por qué tuvieron temor? Porque vieron la gloria de Dios, vieron la manifestación, el resplandor de su gloria. Y tuvieron miedo. Pero el ángel les dijo, bendito Dios, pero el ángel les dijo, no temáis, no tengan miedo, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo. ¿Qué le estaba dando? Una noticia de gran gozo, que se iban a gozar, se iban a alegrar, dice que será para todo el pueblo, o sea, no para ellos nomás, sino que ya es para todos, para toda la nación, para todo el mundo. Dice que os ha nacido hoy ha nacido, ¿qué ha nacido? En la ciudad de David, un Salvador que es Cristo el Señor. O sea, ¿qué nos estaba diciendo? Que viene a salvarnos, que viene a rescatarnos. Nos estaban haciendo un Salvador, por eso la gloria era tremenda. ¿Y qué tenían que hacer ellos? Lo vamos a ver. Entonces, sigamos. Dice, esto os servirá de señal. ¿Cuál será la señal de que esto es real, es verdadero? Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Así como lo manifiesta el mundo, que lo presenta en el arbolito, ahí un niñito de plástico y todo, y que ahí por animalito, de esa manera. Dice, acostado en un pesebre, o sea, en una parte humilde, en una paja, en una hoja, ahí está. Dice, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales. Bendito Dios. O sea, no es tan solo que se le estaba diciendo, no es tan solo que le estaban diciendo no teman, no es tan solo, sino que algo más ocurrió. ¿Qué ocurrió? Dice, repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales. Aquí, a mí cada vez que leo esto hasta se me paran los pelitos. Me imagino haber estado ahí.
y ver eso tan maravilloso. Ángeles. ¿Y qué hacían estos ángeles? Una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios, glorificaban a Dios. Y eso es una de las cosas que tenemos que hacer esa noche, la noche del 24, donde se manifestó el amor de Dios a nosotros, que nos mandó un Salvador, nos envió a alguien que venía a rescatarnos de nuestra miseria, de nuestros pecados. Dice que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, tranquilidad, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. No decía para algunos, sino para todos los hombres, para toda la humanidad. Paz, tranquilidad, porque ha nacido un Salvador, el que viene a rescatar. Dice, sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo. ¿A dónde se fueron los ángeles? Al cielo, porque de allá habían venido. Y ahí cantaban y alababan. ¿Qué tenemos que hacer esa noche? Cantarle al Señor, agradecerle al Señor, darle honra al Señor, enseñarle a nuestros hijos que Dios nos ha regalado un Salvador, pero que era el mismo que nos visitó y vino a morir por nosotros, vino a dar su vida por nosotros, se hizo humano, se encarnó en María para venir a rescatarnos. Qué maravilloso es eso. Dice, sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén. ¿Y por qué decían Belén? Porque ya se había anunciado que en Belén de Efrata, pequeña entre las naciones, iba a nacer el Salvador, iba a nacer el Rey de Reyes, Señor de Señores. Entonces, dice, se dirigieron a Belén y dice, y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. O sea, ¿qué vino a hacer el Señor? Vino a manifestar lo que sucedía. Y esa es la noche que recordamos, manifestamos ese día. Eso es lo que significa la Navidad, el nacimiento de nuestro Salvador, de nuestro Redentor, de aquel que dio hasta su vida por nosotros, su cuerpo molido por nosotros. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Oh, bendito Dios. O sea, todo lo que le habían dicho se estaba cumpliendo. Todo. Que iban a hacer en un pesebre, humildemente, en Belén de Efrata, pequeña entre las naciones. Todo lo que estaba escrito en este libro sagrado se estaba cumpliendo. Bendito Dios. Y al verlo, lo vieron ellos, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. O sea, que lo iban a encontrar en un pesebre, que estaba envuelto en pañales, y bendito Dios, qué maravilloso, todo se cumplía, toda la palabra de Dios, todo lo que está escrito en este libro sagrado se cumple. Todas las promesas de Dios son sí, amén, en Jesucristo. Y todos los que oyeron se maravillaron. O sea, se maravillaron de escuchar de los pastores que había venido un ángel, que buenas nuevas, paz a los hombres, que cantaron alabanza, glorificaron a Dios. Todo eso le estaban contando y dice, se maravillaron de lo que los pastores les decían. Qué maravilloso. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores. ¿De qué manera volvieron? Esto es lo que quiero que comprendan, y Dios quiere que comprendamos esto, de que esa noche tenemos que glorificar a Dios, darle gracias a Dios por lo que hizo por toda la humanidad, por todos nosotros, para que todo aquel que crea en Jesús no se pierda, como dijo el primer verso, sino que tenga vida eterna, promesa. El que cree en Jesucristo, aunque esté muerto, vivirá. ¿Por qué? Porque esa es la promesa eterna de Dios. Y volvieron los pastores glorificando. Oh, aleluya, esa noche glorifiquen a Dios, esa noche alaben a Dios, esa noche enséñenle a sus hijos, a sus familias,
saben y los que reciben esto y comprenden, entonces es hora de alabar a Dios, de glorificar a Dios. Eso es lo que hicieron los pastores, y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto. No es que oyeran, sino que lo habían visto, lo habían comprobado con sus propios ojos, de que todo era real, que todo era verdadero, como se les había dicho. O sea, habían visto como se les había dicho. Bendito Dios. Cuán grande es su amor, cuán grande es su misericordia con toda la humanidad, y no lo podemos comprender. Y le damos más, como les decía primero, le damos más honor a un viejito pascuero que él se encarga. Y eso es una mentira, eso es un engaño. No podemos enseñarle a nuestros niños de esa manera. Tenemos que enseñarles desde niñitos lo real. Decirles que ese niño que está ahí en el pesebre es recordar el momento sagrado que nuestro Dios envía a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y que podemos confiar en Él. Y que podemos pedirle perdón por nuestros errores. Y que nos ayude. Él vino a dar vida y la vino a dar en abundancia. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Hemos leído Lucas. Vamos a ver algo importante que el Señor quiere que yo les muestre a través de la Escritura. No que solo lo diga que Él es Dios. Aquí cuando leemos esto, se acaba todo lo que dicen, no, que Jesús no es Dios. Es el Hijo de Dios. Y Él no es eterno. Es Jehová el eterno. Aquí, en esta cita bíblica, esta va a ser una sesión, a lo mejor hoy día no la vamos a poder terminar completa, pero hay muchas citas bíblicas que nos muestran que Jesús era Dios mismo. Muchas. Que era Dios mismo, manifestado de esa manera. ¿Y a dónde lo dice? Vamos a ir a Juan. Juan capítulo 1. Evangelio de Juan, capítulo 1. Y miren lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 1. Para que podamos comprender que Jesús realmente era Dios. Y es Dios. Sigue siendo Dios, como el agua. En un estado, en otro, Padre, Hijo, Espíritu Santo, pero sigue siendo Dios. Son estados de manifestación de Dios hacia la humanidad. Capítulo 1 de Juan, versículo del 1 en adelante. Lo vamos a leer hasta cierta parte para poder alcanzar a otras cosas que me dio el Señor. En el principio, o sea, el principio quiere decir cuando todo esto fue creado. Eso lo tenemos que entender de en el principio. En el principio era el verbo. O sea, era la palabra que salía de la boca de ¿quién? Lo vamos a entender. Era el verbo es palabra. El verbo. Y el verbo, la palabra, era con Dios. ¿Con quién era el verbo? Era con Dios. Bendito Dios. O sea, era Dios hablando. En el principio entonces era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo, aleluya, me dan ganas hasta de bailar. Miren lo que dice, y el verbo, la palabra, era Dios. ¿O no dice? Léanlo. El verbo era Dios hablando, era Dios guiando. Era Dios diciendo, hágase esto, créese esto otro, el agua y la tierra y el sol y la estrella. Era creando, era Dios. La palabra estaba con Dios. Dice aquí, el verbo era con Dios. El verbo y el verbo era Dios al final. Al principio el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Nos queda claro? Pero mire, bendito sea, lo voy a leer todo porque yo creo que nos queda tiempo todavía. Esta parte.
porque nos aclara hasta por si acaso que era Dios. Dice, todas estas cosas por Él fueron hechas. O sea, todo lo que vemos en este mundo, toda la creación fue por Él hecha. Y sin Él, sin Dios, sin nadie, sin Jesús, que aquí lo vamos a entender, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, era solo Dios haciendo. Amén. En Él estaba la vida. Bendito Dios. ¿En quién estaba la vida? En Dios. Pero Jesucristo era la vida. Dijo, yo soy la vida. Yo soy la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí, dijo Jesucristo. Y en Él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. ¿A qué vino Jesús? A iluminarnos. Pues sí, dijo, yo soy la luz del mundo. El que está en mí no andará en tinieblas, andará en luz. Entonces dice, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece. Cuando hay tinieblas, viene la luz y resplandece. Ya vemos todo claro. Y las tinieblas no perseveraron con ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Juan el Bautista. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz. ¿Cuál testimonio era ese? Juan decía, viene uno que tiene el hacha puesta en la raíz y él va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. O sea, estaba anunciando ¿a quién? A Jesucristo. Entonces dice, diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por Él. O sea, de lo que Él predicaba, Él vino, dice, a predicar, a hablarle a todos para que lo conocieran, lo que iba a venir. Dice, no era Él la luz, no era Juan, no. Dice, no era Él la luz, sino para que diese testimonio de la luz, diese testimonio de Jesucristo que iba a venir en Espíritu Santo y fuego, iba a ser la luz de nuestra. Dice, aquella luz verdadera, no la artificial como de repente tenemos, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. O sea, no es tan solo alguno, entiéndanlo, no es tan solo alguno, sino que a todos los que crean y a todos los que acepten, Él lo va a alumbrar. Él es la luz, pero también quiere que nosotros seamos luz. Dice, ustedes son la luz del mundo y la sal de la tierra. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. La luz venía, o sea, ahí Jesús al nacer ya trajo la luz a este mundo. Bendito Dios. En el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho. En el mundo estaba, ¿quién? Jesús, la luz. Y el mundo por Él fue hecho. No fue Jehová el que hizo. Aquí está diciendo que por Él fue hecho. Dice, pero el mundo no le conoció. El mundo lo rechazó. Y hay muchos que todavía lo rechazan. El mundo no le conoció. A lo suyo vino. O sea, a lo importante, a la misión que Él traía. De rescatar, de salvar al mundo. A lo suyo vino. Y los suyos no le recibieron. ¿Quiénes son los suyos? La creación. ¿Quién es la creación? Todo el mundo y todos los seres humanos. Pero para ser hijo de Dios, hay que aceptar a nuestro Señor Jesucristo. Ahí está firmando el acta de creer en Dios realmente. Más a todos los que le recibieron, esta es promesa, más a todos los que reciban a Jesucristo como el único y suficiente Salvador, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a los que creen en el nombre de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. A los que creen en su nombre les dio potestad de ser hijos de Dios. O sea, a todos los que creen en el nombre ya firmamos el acta de ser llamados hijos de Dios. Qué maravilloso es eso.
¡Qué maravilloso! Y cuando le alabamos, cuando le damos gracias por venir a eso, ese día en la noche, conmemorando la Navidad, el amor de Dios hacia nosotros, estamos en lo correcto. Igual nosotros podemos hacer regalos, porque el amor de Dios está en nuestros corazones, en los corazones de todo el mundo, pero no se dan cuenta que nos preocupamos de la familia y todo, pero no nos preocupamos de lo más grande, de lo más maravilloso, y enseñarle a nuestra familia, a nuestros hijos, qué es lo que tenemos que hacer. Y aquí dice, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Versículo 13, los cuales no son engendrados de sangre. O sea, aquí nos explica que aquellos que reciben al Señor, que creen en el Señor Jesucristo, lo aceptan como su Salvador, ya no han nacido, viene otro nacimiento. Hemos nacido de carne, hemos nacido envuelto en sangre incluso, pero aquí viene otro nacimiento. Dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Cuando aceptamos al Señor, entonces estamos siendo nacidos de nuevo. Viene un nuevo nacimiento a nosotros, que ya pasamos a ser hijos de Dios. Nuevas criaturas. Ya no somos las mismas criaturas de antes, sino que somos nuevas criaturas, hijos de Dios. Miren aquí, miren lo que este libro sagrado nos entrega. Aquí nos muestra realmente que Jesús es Dios, aunque no lo crean, aunque no lo acepten. Hay iglesias que no aceptan eso. Y miren, está escrito aquí, pues dice, y aquel verbo, ¿de quién está hablando? Del verbo que nos explicó en un principio que el verbo era con Dios y el verbo era Dios en el inicio, creando todas las cosas y todo. Ahí estaba Dios, en el verbo, en la palabra. Aleluya. Y aquel verbo fue hecho carne. Oh, bendito Dios. Claro que fue hecho carne, pues. Si el Espíritu Santo vino, Dios vino y se encarnó en María y vimos su gloria incluso ahí. Aleluya. Entonces aquí vimos, ¿de qué forma vimos la gloria? Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Y quién habitó entre nosotros? Nadie ha visto a Dios, porque el que ve a Dios muere. Pero Él se encarnó y ser igual a nosotros, manifestarse de la misma amor. Humanamente Dios se manifestó de esa manera, nacimiento de una mujer, pero engendrado por el Espíritu Santo, que es el mismo Dios, que le explicó a José. Y aquel verbo fue hecho carne. ¿Y qué más? Y habitó entre nosotros. O sea, vivió con la humanidad, vivió con todos nosotros. Y habitó entre nosotros. Y miren lo que dice después. Y vimos su gloria. ¿Gloria de qué forma? Como el unigénito del Padre. O sea, ¿cómo lo vimos? No como Dios, porque no podemos ver a Dios así directamente, sino que cómo vimos la gloria de Dios y cómo manifestada en el Hijo. Aleluya. Y entonces vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre. ¿Y de qué forma? Lleno de gracia y de verdad. Lleno de gracia y de verdad. ¿Sabe qué es gracia? Es amor, es misericordia, es grandeza, es gracia, es que yo puedo dar de gracia, así como Dios nos dio de gracia a nuestro Señor Jesucristo. Y aquí lo dice también Juan, dio testimonio de Él, habló de Él, profetizó de Él y clamó diciendo, este es el en quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo. O sea, ¿qué estaba diciendo él? Que yo nací, pues yo estoy en este mundo y vine a preparar el camino, pero él era antes que yo.
No es cuando vino a nacer, no, Él era del principio. Y hay una cita más que las vamos a tener para el próximo programa, donde vamos a continuar esta parte, vamos a descansar de lo que es, después volvemos a tomar el tema de orar y de tener fe, pero aquí estamos en este día conociendo lo que hizo Dios para Navidad. Eso es lo que tenemos que recordar, el gran amor, la gran misericordia, es lo que tenemos que enseñarle a nuestros hijos, que Jesús fue enviado por Dios, o sea, era Dios mismo que se encarnó, se sacó las vestiduras de divinidad y vino a encarnarse en María y nació. Ese era el Verbo se encarnó y vimos su gloria, vimos el poder, porque Jesús tenía poder, y no hay nadie en el mundo, no hay ningún hombre en el mundo. Él, si bien es cierto, se manifestó como hombre, pero Él tenía la gloria, Él tenía el poder, Él tenía la grandeza, Él tenía el portento, Él sanaba enfermos, levantaba a los muertos, los ciegos, los de lepra. ¿Quién no hizo? Eso es la gloria de Dios. Cuando vemos la gloria es porque estamos viendo el poder de Dios manifestado aquí en la tierra. Ya eso vino, a mostrarnos su poder, a mostrarnos su grandeza, a mostrarnos su amor, hasta dar su vida, hasta que fuera molido cuando creció, primero predicó, primero enseñó, primero nos dio ejemplo, pero después Él lo anticipó y lo dijo de antemano. ¿Y quién puede decir las cosas que van a suceder después? Solo Dios, no hay ninguno en la tierra. Y Él dijo, me van a matar, de esta manera, de esta otra. Ustedes van a huir, a los discípulos les decía, se van a dispersar. Bendito sea Dios, o sea, anticipó todas las cosas. Pero ¿para qué iba a morir? Por nosotros, como dice la palabra. Él vino a entregar su cuerpo a padecimiento. Heridas se hicieron, lo molieron. Y esas heridas, en esas heridas dice que nosotros estábamos siendo curados, sanados. Él no abrió ni su boca, dice la palabra, cuando lo estaban hiriendo. ¿Por qué? Porque era necesario que así ocurriera. Y además dice que entregó hasta su vida, derramó su preciosa sangre. ¿Para qué? Para limpiarnos, para redimirnos. Estamos terminando, hermanos. Dios les bendiga grandemente, hermanos. Que esto sea recibido en sus corazones y puedan entender que ese día, esa noche, porque es noche de amor, el otro es Navidad, esa noche de amor le demos gloria al Señor, alabemos al Señor por lo que Él hizo por nosotros. Dios les bendiga. Si les ha gustado esto, yo les pido siempre, compártanlo a todas las personas que ustedes tengan a su alrededor, amigos, familia, compañeros de trabajo. Dios les bendiga y que esa noche seamos agradecidos con Dios. Alabemos su santo nombre. Y bueno, también oren por nosotros para que Dios nos siga dando esta oportunidad de seguir enseñándoles la palabra de Dios. Dios les bendiga.